Son muchas las personas que lo ven como un simple juego de mesa, para pasar un rato divertido quizá. Pero la realidad es muy distinta. Y no lo digo solo yo, o un exorcista o la iglesia, que también, por supuesto, sino sobre todo casos concretos. Lo dicen experiencias reales con nombres y apellidos de personas que han participado en este, entre comillas, juego de mesa y se han llevado una sorpresa. Y no precisamente grata, por ser diplomáticos. En esta ocasión, en Micrófono Abierto, vamos a explorar un caso real de un joven que con 3 amigos participaron en este juego maldito, podemos decir, sin duda alguna. Y lo hicieron por ignorancia supina, por supuesto. Porque si en ese momento hubieran sabido, Antonio, este chico, y sus 3 amigos, lo que después de eso les iba a ocurrir en sus vidas, estoy seguro de que no lo hubieran llevado a cabo. ¿Quién no ha oído hablar de la Ouija alguna vez? O también conocido como el tablero parlante, que empezó a comercializarse a principios del siglo XIX y que ha pasado a la vista de muchos como si fuera un Monopoly, un parchís, una simple baraja de cartas inofensiva, con un aire a lo mejor más de misterio, de suspense, de morbo, pero muchas personas caen ahí en la trampa, creyendo que lo que ahí ocurre no es para tomárselo en serio, sino que es un juego. La Ouija. La Ouija se considera una especie de juego de sociedad, sin reparar en que se trata en realidad de una peligrosa forma de espiritismo doméstico. El juego consta de un tablero del tamaño de un ajedrez normal, con unos símbolos bien diferenciados, una luna, un sol y las palabras sí y no, entre las cuales figura escrito Ouija. En el centro hay un alfabeto en 2 líneas y justo debajo, en una tercera línea, los números del 0 al 9, junto a otros símbolos cabalísticos. Los participantes colocan sus dedos sobre un triángulo de madera bien pulido o un vaso de cristal. Cualquiera de estos objetos se desliza luego solo por las letras hasta conformarse el mensaje de un espíritu tras el cual se esconde siempre el demonio. Su nombre es Antonio. Tenía en aquel momento 15 años, la primera vez que practicó la Ouija con 3 amigos en casa de uno de ellos. Este testimonio real fue recogido en el libro Así se vence al demonio. Y la primera sesión resultó ser un fiasco, quizá porque faltaba práctica por parte de estos muchachos. Pero en las siguientes citas lograron ya comunicarse con espíritus de otro mundo, entre ellos el presunto abuelo materno de Antonio. Y dice Antonio textualmente: ojalá no lo hubiera hecho nunca. 7 años después se lamenta con esta frase lapidaria: ojalá no lo hubiera hecho nunca. ¿Por qué lo hizo Antonio? Él confiesa que por curiosidad y porque le molaban mucho las cosas de suspense, por morbo, ¿no? Pero, claro, ese simple juego que Antonio y sus amigos creían que iba a quedarse en la mesa donde jugaban y ya está, empezó a repercutir en su vida cotidiana. Al principio como algo civilino, como algo casual. Pero el caso es que Antonio empezó a sentirse extraño. Ya la primera vez de jugar, ojo. ¿Y cómo detectó Antonio esto? Pues en su comportamiento más interno. Tan pronto estaba de buen humor y en cuestión de segundos se irritaba con sus hermanos, su madre y sus amigos por cualquier tontería. Se volvía muy suspicaz y antisociable. Y permanecía las tardes del fin de semana encerrado en su habitación con la música a todo volumen y hojeando libros y revistas de parapsicología y esoterismo que él mismo introducía en su casa sin que su madre se percatara de ello.
Sus padres se habían divorciado y Antonio, con la perspectiva del tiempo, confiesa sin tapujos que el demonio fue el que le apartó poco a poco de todos sus seres queridos, hasta convertirle en una persona egocéntrica e irascible, incapaz de hacer algo positivo en beneficio propio y de los demás. Una noche, Antonio estuvo a punto de palmarla. Él lo confiesa así literalmente. Estaba durmiendo plácidamente, como cualquier noche tranquila, cuando de repente se despertó sobresaltado, porque sintió un fuerte golpe en su estómago. Ese golpe no fue el único, sino que a lo largo de varias noches fueron muchos los que recibió este muchacho. Fue algo cotidiano en su vida. Apenas podía conciliar el sueño y por las mañanas empezó a sentirse cansado, derrotado, porque realmente lo que recibía eran auténticas palizas. Pero fijaros que Antonio se puede considerar, en aquel momento se podía considerar un privilegiado. ¿Cómo que un privilegiado? Pues sí, si lo comparamos con lo que les ocurrió a sus 3 amigos que junto a él participaron en la Ouija. Estos 3 amigos de Antonio fallecieron en el periodo de 1 año. Alberto, uno de ellos, falleció 2 años después de la primera sesión de espiritismo. Un trágico accidente de circulación. Su motocicleta fue arrollada por un todoterreno al salir de noche de una discoteca para dirigirse a su casa. Murió en el acto. A Eduardo lo hallaron muerto por una sobredosis de heroína. Al poco de empezar con el espiritismo, comenzó a coquetear con las drogas. Y finalmente a José Manuel lo encontraron también muerto en su dormitorio, al parecer a causa de una trombosis cerebral, pese a que tenía tan solo 19 años. Los padres de Antonio estaban al corriente, por supuesto, de todo esto, pero lo veían como algo casual y no le dieron más importancia. Lógicamente estaban impresionados por esa sucesión de muertes de los amigos de su hijo, pero empezaron a alarmarse realmente cuando su hijo Antonio, una mañana, al despertarse, apareció junto a su madre con un voluminoso moratón en el rostro. Su madre puso el grito en el cielo. Dijo: «Pero Antonio, ¿qué te han hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha pasado?». Cuando su madre se hubo tranquilizado, Antonio le contó todo desde el principio, desde aquella tarde en que jugó por primera vez a la Ouija con sus amigos, lo que él había experimentado en su interior, esa confusión en el comportamiento, ese aislamiento, ese hermetismo de no querer saber nada de nadie. Y bueno, al escuchar esto, sus padres no lo veían como algo sobrenatural. Pensaban que su hijo se había vuelto a pelear como en otras ocasiones había hecho, y por eso tenía ese moratón en el rostro. Pero Antonio, por mucho que les decía que no se había peleado, sus padres pues no les creyeron, eran escépticos. Estos padres que no veían que algo sobrenatural pudiera haber sido fruto de todos estos acontecimientos. Claro, la cosa sigue igual, ¿no? Es decir, no es una mañana, sino que son muchas mañanas en las que Antonio sorprende a sus padres con moratones por el cuerpo. Los padres deciden llevarle a un psiquiatra que analice el tema, el asunto, el caso. Y Antonio le cuenta al psiquiatra pues lo mismo que les contó a sus padres. Y el psiquiatra, pues, al no creer en Dios, ¿cómo iba a creer en que esto era obra del demonio? Simplemente, al conocer la historia de Antonio, dibujó una sonrisa, ¿no? Como si esto fuera un juego. Analizó al muchacho y vio que estaba todo correcto, que no había ningún problema. Pero las noches eran iguales. No conciliaba el sueño, recibía palizas. Estaban ocurriendo cosas en su entorno que no eran normales. Y sus padres decidieron llevarle a 2 psiquiatras más,
Y estos dos psiquiatras, como el primero, no detectaron nada anormal en el muchacho. Simplemente le recetaron tranquilizantes para que pudiera descansar por las noches, pero no había nada más que tratar. Fue entonces cuando la madre de Antonio acudió al obispado en busca de ayuda espiritual. Pidió auxilio y en la primera sesión el sacerdote que le trató reparó enseguida en la gravedad de su posesión. Intentó expulsar al demonio con todo tipo de oraciones y bendiciones, pero se dio cuenta de que era demasiado fuerte para él. Y entonces este sacerdote consultó a otro exorcista, que resultó ser el padre Salvador Hernández Ramón, quien fue discípulo predilecto del padre Gabriele Amorth. La verdad es que el padre Salvador las pasó también canutas con este caso, sobre todo al ver a Antonio cómo rompía varias veces las ligaduras que le mantenían inmovilizado en la camilla. Una fuerza sobrehumana que no era la de Antonio, sino la del demonio mismo. Y el demonio, hablando a través de Antonio, dijo ser el mismo Lucifer, el número 2 de Satanás. Y le advirtió al padre Salvador, con voz de ultratumba, que nunca abandonaría su cuerpo y que iba a causarle la muerte por desesperación. En los últimos exorcismos, Antonio comenzó a asistir a misa, a rezar el Santo Rosario con sus padres, y poco después se confesó y comulgó. Al cabo de 1 año y medio de exorcismos, quedó por fin liberado de esta grave posesión. Una posesión que tuvo su origen, sin lugar a dudas, en la práctica de este maldito juego, la Ouija o el tablero parlante. Este juego que, como hemos visto en esta historia, y hay muchas, queridos amigos, muchas, no es un juego inocente. Es un juego que, nunca mejor dicho, es jugar con fuego. Y cuando uno juega con fuego, se acaba quemando, tarde o temprano. Esta es la increíble historia de Antonio. La sorprendente historia también de esos 3 amigos que perdió por el camino. Pero, sin lugar a dudas, una lección de vida que nunca, jamás va a olvidar. Y que le ha hecho darse cuenta del peligro que hay, de que el demonio acecha, pero también de la importancia, por tanto, de mantenerse en presencia de Dios y en su gracia. Esa es la esperanza que nos queda, y esa es la gran protección con la que contamos. Y la pregunta es, ¿estamos acudiendo a esta protección o vagamos por el mundo a pecho descubierto sin reparar en los peligros que nos acechan?